tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Milenio 17, hoy que es 7 de marzo, justo víspera del Día Internacional de la Mujer, y les tenemos preparada toda la información aquí junto con Paula Barquet. Así es, Héctor Zamarrón. Un gran equipo, Paula. Y un gran equipo que está justamente detrás de, como ya lo decías, Milenio 17, listos todos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con Marcela Figueroa. Ella es la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Capitalina, quien nos va a platicar sobre justamente los preparativos de la marcha de mañana, pero también de cómo está evolucionando la policía en su atención frente a los movimientos feministas. Todo un suceso el nombramiento de esta subsecretaria. Bueno, vamos también a contarles de una joven que a raíz del secuestro y asesinato de su padre se convirtió en una activista en apoyo de quienes pasan por tragedias similares. Se trata de Viridiana Baena. Ella es la fundadora de un colectivo de Guerrero que presta su voz justamente para quien lo requiere, y esta es su historia, parte de su historia. Ahora, a propósito del caso, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lamentó este ataque que sufrieron los 4 estadounidenses y de hecho insistió en un hecho inaceptable. Agradeció el trabajo tanto del FBI y de la DEA, además de la... Pues ahí está un caso que está estremeciendo tanto a Estados Unidos como al propio México, y recuerda de otro caso que ocurrió en el 89, en donde también un estudiante viajó a Tamaulipas, fue secuestrado y torturado, y evidentemente pues aquí estamos recordando algo similar, porque ellos viajaban, en este caso, para una cirugía estética de la tibia y terminó así la historia. Así que vamos a seguir, por supuesto, pendientes del ruido también internacional que esto genera. Ahora vamos a pasar a temas de política. Hoy se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el examen de conocimientos. Y luego de que ayer Movimiento Ciudadano, como aquí se lo platicábamos, se bajó de la contienda por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, hoy el presidente nacional del... Listos para hablar de inclusión y género ya pues a la víspera del 8M. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 300 millones de pesos que tenía. Ahora, en Oaxaca hay 300 denuncias públicas por acoso, hostigamiento. Sigamos hablando de mujeres. La política es otro de tantos aspectos en la vida pública de México en donde se mantiene todavía una gran deuda con ellas, con nosotras, quienes de forma cotidiana pues experimentan la violencia política en razón de género. A pesar de que la ley exige a los partidos políticos una distribución de 50-50% entre hombres y mujeres en las candidaturas, en los resultados esta paridad solamente se ve en el Congreso con el 50% de las senadoras y el 49% aproximadamente de las diputadas. Pero no es así en las gubernaturas, porque ahí solamente son 9 estados los que son encabezados por mujeres, más, por supuesto, la que gane el Estado de México, y por otro lado, de los 2.471 municipios, solamente 545 tienen a una alcaldesa al frente. Eso representa nada más el 28% según propios datos del INE. Ahora, para tratar de combatir esta situación que hoy planteamos, en abril del 2020 ya se había reformado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque en ella establecieron hasta 22 conductas que implican violencia política a las mujeres y que son castigadas con 1 a 6 años de prisión y de 50 hasta 200 días de multa. Ahora, por su parte, el INE ya también estableció algunos lineamientos para investigar y sancionar o emitir alguna medida cautelar y de protección a quienes consideran que fueron víctimas de este tipo de conductas, lo que dejó que de abril de 2020 hasta enero de 2023 se hayan interpuesto más de 260 quejas ante el Instituto, según la propia Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ahora, para estos casos de violencia política, de los que estamos hablando el día de hoy en específico, la ley dicta 5 medidas cautelares que van desde analizar el riesgo y la seguridad de las víctimas hasta suspender el cargo partidista de la persona que pudiera estar agrediendo a la víctima. Pero por otro lado, existen también 4 medidas de reparación, es decir, una vez que ya ocurrió, que aquí incluyen una indemnización, pero también una disculpa pública. Y si la persona señalada no cumple
con todo esto, pues entra ya al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política, que al domingo pasado mostraba 312 registros y más de 270 sanciones. Destaca aquí, dentro de las sanciones, el caso de un exalcalde, el de Alto Tonga, Veracruz, Ernesto Ruiz, quien acumula 11 ingresos en esa lista de generar violencia política. Eso lo convierte en el principal caso de reincidencia. Pero si en los centros urbanos estamos viendo estas conductas, en las zonas rurales son el pan de cada día. Desde negarles el derecho a votar y ser votadas, hasta no permitirles ejercer el cargo según sus usos y costumbres. Y es ahí donde viene el problema. Y es que no hay cifras exactas que den cuenta del tamaño de este asunto. Hay casos que sirven, eso sí, para ilustrarlo, como es el caso de Angelina Díaz Martínez, alcaldesa de Aldama, en Chiapas, que dejó el puesto por amenazas de ser violada y quemada por los integrantes del Cabildo. Finalmente fue restituida en el cargo, eso sí, pero el peligro sigue latente y es una muestra nada más de cómo se ejerce esta violencia en contra de las mujeres en las comunidades rurales. Así que hay avances en el tema, que se haya legislado y establecido conceptos y sanciones sin duda va a ayudar, pero que con todo y consecuencias se sigan presentando casos es una muestra del largo y sinuoso camino que tenemos por delante. Oportunidades para unirse desde diferentes puntos. Ahora, el padre de la presidenta del colectivo Voz con Dignidad y Justicia fue secuestrado y asesinado. Después de su muerte, las mujeres se han dedicado a ayudar y apoyar a otras mujeres que, como ella, buscan soluciones y respuestas después de la desaparición de sus familiares. Los detalles los tiene Azucena Rangel. Pues ojalá, Pau, y allá en Sonora, tanto el gobernador Durazo como el Alfonso Durazo, como el alcalde de la ciudad, Antonio Astiazarán, pongan manos a la obra y no solo ayuden o le urjan a la fiscalía que encuentren al responsable, sino que además también pues trabajen en que las ciudades de Sonora sean seguras y que se eviten más hechos como este, ¿no? Exactamente. Terrible. Preverlo. Pues hablando de ciudades... Hablando de ciudades, vamos precisamente a platicar de ellas, Héctor Zamarrón, y empezamos por Hidalgo. La magistrada Rebeca Aladro Echeverría informó sobre... Ahora, en Guanajuato, durante el fin de semana, se llevó a cabo el Bazar Violeta. Es un lugar que está buscando... Ahora, vamos a otros temas. Ante la prolongada sequía que mantiene a la mitad del almacenamiento de las presas del sistema Cuetzamal en la Ciudad de México, se van a vivir 3 meses... Pues hay que prepararse. Sin duda. Ahogar agua y... Pues sí, usar lo menos posible. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Ivette Salgado. Vamos a hablar de cine y otros temas. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Ivette. Muchos eventos, gracias. Sí, por supuesto, gracias. Gracias, buenas Ivette, tardes. Como siempre, y ya sabe que así nos vamos despidiendo de Milenio 17 en este martes. Para hacerlo bien y de buenas, nos vamos con esta noticia positiva del día, que tiene que ver con Elena Garro Papers. Así tiene catalogado la Universidad de Princeton el archivo de una de las relatos de Elena, y bueno, pues ahora en este nuevo formato, relatos recobrados. Muy bien, pues así gracias, Paola. Gracias a ustedes. Los y las dejamos en buenas manos. Están en Milenio.